A continuación, analizaremos la demanda agregada, pero en una economía abierta, mediante el modelo de Mandel y Fleming. Este modelo nos indica que como la economía está abierta y por lo tanto su tasa de interés pasa a ser la tasa de interés internacional, asumiendo a su vez que no existe riesgo país, entonces la LM deja de depender de la tasa de interés nacional porque ya no la puede determinar de forma interna. Por tal razón, la LM ya no tiene pendiente positiva y pasa a ser una vertical. A continuación podemos analizar cómo se va a formar la IS. En este caso sigue dependiendo del caso anterior de la demanda interna, que sería gasto, consumo, inversión, y se le agrega lo que son las exportaciones netas. La forma de la IS sigue siendo la misma, que es con pendiente negativo. En este caso entonces, ¿cómo se va a hacer el equilibrio interno en el modelo Mandel y Fleming? Cruzando la LM con la IS, algo similar a lo que teníamos en el modelo anterior. Pero en esta ocasión vamos a tener un pequeño cambio. En este eje ya no va a existir la tasa de interés, porque la tasa de interés no es algo que pueda determinar el país, sino que vamos a tener el tipo de cambio real. En este caso está expresado en dólares por peso. Abajo sigue siendo la renta o la producción del país. Entonces veamos un cambio. ¿Qué pasa si hay una expansión fiscal? En este caso, un aumento del gasto fiscal o incluso podría ser una disminución de los impuestos. Esto provocaría una expansión en la IS. Al aumentar la IS, el tipo de cambio en este caso aumentaría. ¿Esto qué representa? Que nuestra moneda se ha apreciado. Eso si lo viéramos en el término de pesos por dólar. ¿Eso qué va a traer como consecuencia? Estamos en el corto plazo, pero ¿qué va a traer como consecuencia en el largo plazo? Que como existe una apreciación de nuestra moneda, entonces las exportaciones deberían empezar a disminuir y las importaciones deberían empezar a aumentar. Veamos otro caso. ¿Qué sucede si hay una expansión monetaria? En este caso vamos a considerar un tipo de cambio fluctuante o también se llama libre. Vamos a ver después más adelante también cuando hay flotación sucia, como es el caso chileno, y también cuando hay tipo de cambio fijo. Una expansión de la LM que provocaría entonces que nuestra moneda se deprecie. Si nuestra moneda se deprecia, entonces nuestras exportaciones empiezan a aumentar, las importaciones empezarían a disminuir y nuestra producción nacional empezaría a aumentar. Eso si después lo viéramos posteriormente en lo que es la expansión de la demanda. ¿Qué pasa a su vez si hay una restricción comercial? Recuerden que cuando hablamos de restricción comercial es cuando yo limito las importaciones, por ejemplo, estableciendo mayores aranceles o una cuota. Artificialmente yo estaría aumentando lo que son las exportaciones netas. Pero internamente lo que estoy provocando simplemente es que empiezo a importar menos por restricción. Eso va a terminar provocando que mi moneda se aprecie y como mi moneda se aprecia, entonces también empiezo a importar menos. Generé un cambio interno en las exportaciones netas, el resultado final va a ser el mismo, pero con una apreciación de mi moneda. ¿Ya? Entonces el nivel de producción de la economía sigue exactamente donde estaba inicialmente. ¿Qué pasa ahora si en vez de tener un tipo de cambio fluctuante o libre, tendríamos un tipo de cambio fijo? En este caso, como el tipo de cambio fijo, partiendo de una situación inicial donde el tipo de cambio nacional estaba más arriba y yo establezco un tipo de cambio fijo más abajo, o también, visto de otro punto de vista, con una moneda más apreciada, entonces la LM debería, en este caso, expandirse para lograr el equilibrio. Y esa situación se puede lograr imprimiendo más dinero o poniendo más dinero en general en la economía. Veamos el caso contrario. ¿Qué pasa si yo establezco un tipo de cambio mayor al que yo tengo ya de forma natural? Entonces la LM debería contraerse para lograr ese punto. ¿Qué podemos sacar como conclusión hasta acá? Que el tipo de cambio, cuando es fijo, el Banco Central, que es la autoridad monetaria del país, pierde toda independencia porque ahora se tiene que regir toda su meta solamente en cuanto a establecer un tipo de cambio y mantener ese tipo de cambio fijo. Eso en el largo plazo finalmente va a traer otras presiones, como vamos a ver en el caso de Argentina, inflación, o vamos a llegar a un punto en que no vamos a tener suficientes divisas para poder mantener ese tipo de cambio. Veamos un ejemplo. ¿Qué va a pasar en una economía con tipo de cambio fijo cuando hay una expansión fiscal? En este caso partimos de este escenario, hay una expansión fiscal, el Estado empieza a gastar más dinero. Como empieza a gastar más dinero, el escenario principal es que entonces la moneda se va a apreciar. ¿Eso que traería consigo? Que las exportaciones empiezan a disminuir y las importaciones empiezan a aumentar. ¿Qué debería hacer entonces el Banco Central en este caso? Debería aumentar la masa monetaria hasta LM2 para lograr el nuevo equilibrio, pero buscando el mismo tipo de cambio fijo que había originalmente.
Con esto las exportaciones netas no se van a ver modificadas, pero va a empezar a generar una presión inflacionaria interna. La realidad que estamos viendo en Argentina. Ahora, ¿qué pasa si la LM por sí sola quisiera expandirse? La verdad es que eso no se podría hacer, porque si la LM se expande, llegaríamos a un nuevo tipo de cambio, por acá abajo. Y eso obviamente va en contra del sistema de tipo de cambio fijo. Por lo tanto, la LM, o en este caso todo lo que es la política monetaria, pierde su independencia. No lo puede hacer. Y está relacionada a la política fiscal. Entonces, cuando existe tipo de cambio fijo, la política fiscal es la única que va a permitir que la economía o se expanda o se contraiga. Y en este caso, lo que son las políticas monetarias van a ir a la sombra de lo que son las políticas fiscales. Analicemos a continuación una restricción comercial, pero en este caso con tipo de cambio fijo. Veíamos en el caso anterior, cuando el tipo de cambio era fluctuante, que una restricción comercial quisiera que las exportaciones netas aumentaran, pero porque estábamos restringiendo las importaciones, iba a generar que la IS se expandiera, pero solamente iba a terminar provocando que la moneda se apreciara. Por lo tanto, las exportaciones también terminarán cayendo. En este caso, como el tipo de cambio está fijo, al expandirse la IS, la LM debería expandirse. Y por lo tanto, sí vamos a terminar exportando mayor cantidad de bienes e importando menos porque estamos con un tipo de cambio fijo. Esta es la realidad que nosotros podemos observar en Argentina, donde hay restricción de capitales, de movimiento de capitales, hay restricción de importaciones mediante cuotas, por ejemplo. Además, también se restringen las exportaciones mediante aranceles y toda la política económica del país se maneja desde el punto de vista fiscal. Ahora, ¿esto qué trae como consecuencia? Presiones inflacionarias. Pero permite que la economía la pueda manejar la política fiscal. Comenzamos la sesión asumiendo que la prima de riesgo del país era cero y por lo tanto permitía que la tasa de interés nacional fuera igual que la tasa de interés internacional. Pero la realidad es que los países sí tienen un riesgo. ¿Cuál es el país que tiene riesgo cero? En el caso, Estados Unidos. Aproximadamente tiene una tasa de interés del 2%, por lo tanto la tasa de interés internacional es un 2%. ¿Cuál es la prima de riesgo de Chile? 1. Entonces, ¿cuál es la tasa de interés interna que uno debería llegar a alcanzar? 3%. ¿Ya? Caso extremo, Argentina, donde su prima de riesgo es de aproximadamente 7 puntos, por lo tanto, si en este caso Argentina quisiera pedir deuda internacional, tendría que endeudarse a una tasa del 9%. Ahora, si la economía argentina crece un 1 o incluso hay años en que no crece o es de forma negativa, entonces la deuda que está contrayendo en realidad sería casi imposible que la pagara. Entonces por eso o no le prestan dinero o en realidad no podría tampoco endeudarse porque la realidad no le permitiría contraer deuda. A excepción de lo que pasa con el FMI, que obviamente exige ciertas condiciones para prestar el dinero. ¿Qué pasaría entonces si la prima de riesgo aumenta? Si la prima de riesgo aumenta, como las inversiones están en función de la tasa de interés, entonces la inversión va a empezar a caer. Pero no solo cae la inversión, si aumenta el riesgo país, también van a caer los otros componentes autónomos, por ejemplo, el consumo o las exportaciones netas. Entonces vamos a ver una contracción de la IS. Al contraerse la IS, variaría el tipo de cambio, en este caso que está fijo, en E1. Pero como estamos en un sistema de tipo de cambio flotante, entonces la LM se va a expandir para poder disminuir la tasa de interés. Y eso provocaría que entonces nuestra moneda se terminara depreciando aún más, ¿ya? Y caeríamos desde E1 a E2. Pero también trae consigo una expansión de la economía, ¿ya? Al depreciar la moneda, que es una de las técnicas que utiliza, por ejemplo, Japón o China para poder exportar más bienes, entonces se lograría una expansión de la economía, mayor también cantidad de empleo, mayor desarrollo industrial. Ahora, si analizamos el mismo caso de aumento de primer riesgo, pero con tipo de cambio fijo, al caer la IS, lo normal debería ser que la LM debería expandirse para poder también contener esta alza en la tasa de interés. Pero como la LM ahora es prisionera de la política fiscal, entonces en vez de expandirse debería contraerse para lograr que el tipo de cambio permanezca fijo. Eso que terminaría trayendo consigo mismo que el nivel de producción empieza a caer. Eso lo podemos observar nuevamente en el caso de la realidad de la economía argentina. ¿Qué podemos terminar entonces concluyendo el modelo Mandel-Fleming? Que el tipo de cambio real es el que va a determinar el equilibrio interno, ya no es la tasa de interés, porque la tasa de interés
ahora es equivalente a la tasa de interés internacional. La combinación entre la LM y la IS es la que me termina formando, por lo tanto, la curva de demanda agregada. La curva de demanda agregada es exactamente la misma, con pendiente negativa, que está en función del precio y está en función de la producción. Yo les mencionaba previamente que existe un tercer camino en cuanto al tipo de cambio. Está el fijo, está el variable y está la flotación sucia. La flotación sucia establece bandas. En este caso, si lo estableciéramos mediante este gráfico, el tipo de cambio no permanece fijo, sino que tiene banda superior y banda inferior. Si el tipo de cambio llegara a moverse saliendo de esta banda, entonces en este caso lo que es la autoridad monetaria, que es el Banco Central chileno, actuaría. Ya, ¿dónde lo vimos reflejado? Nosotros lo vimos reflejado recientemente en la situación de la crisis social, donde el tipo de cambio superó tal nivel, entonces el Banco Central actuó para disminuir ese nivel. Ahora, ¿quiénes estaban ganando con la situación? Los exportadores. Pero el resto de los consumidores que consumen bienes importados, principalmente el petróleo que va a afectar a toda la economía, se empezó a ver perjudicado. Entonces el Banco Central actuó. Ahora, nadie conoce las bandas del Banco Central, porque si las conociera, podría generarse especulación para llegar a esa banda y por lo tanto alguien podría ganar en el camino. La banda inferior tampoco nadie la conoce, pero aproximadamente está en torno a los 400 pesos por lo que se ha visto en el pasado. La pregunta que ustedes deberían hacerse a continuación es entonces ¿por qué una economía elige un tipo de cambio fijo, flotante o flotación sucia? Y eso va a depender de las condiciones internas de la economía. Si inicialmente una economía tiene un nivel de inflación muy alto y muchos de los bienes que consumen son bienes importados, al establecer un tipo de cambio fijo también va a empezar a establecer precios fijos, porque lo que compra ya existe a un valor ya conocido. Pero el tipo de cambio fijo nunca es una solución en el largo plazo porque para poder mantenerlo necesito divisas para poder ir inyectando en la economía. Y eso regularmente una economía pequeña no es muy posible que lo pueda lograr. A su vez hay que considerar otro factor, que es la matriz productiva del país. Si el país lo que quiere es potenciar sus exportaciones, entonces va a establecer un tipo de cambio que deprecie su moneda para poder ser más competitivo a nivel internacional. Pero a su vez, al hacer eso, está perjudicando al sector importador y muchos de los bienes que se importan son después utilizados en la matriz de exportación. Por lo tanto, termina perjudicando a sus exportaciones. Entonces, cualquier política de tipo de cambio fijo normalmente va a funcionar en el corto plazo. Como caso de estudio, analicen el caso de Argentina, que tenía tipo de cambio fijo ya desde los años 80 hacia adelante. Llegó un momento que llegó a tener una paridad de un peso argentino, un dólar. La situación económica del país reventó, esa paridad desapareció. Eso trajo posteriormente lo que llamamos el corralito en Argentina. Volvimos después con la historia a un tipo de cambio fijo hasta el gobierno de la presidenta Kirchner anterior. Y con el presidente Macri el tipo de cambio volvió a estar libre. Pero al final de su gobierno, dadas las presiones inflacionarias del país y la crisis de la deuda, entonces volvió a establecer un tipo de cambio fijo, o también se llama cepo cambiario. Entre otras consecuencias, eso trajo consigo un mercado paralelo de la divisa que se llamó dólar blue. Entonces en el mercado oficial, que era controlado por el Estado, se podía obtener un dólar por cierta cantidad de pesos, pero que en el mercado informal o en el mercado negro había que pagar más cantidad de pesos por el mismo dólar. Pero este mercado negro, o también llamado dólar blue, representaba el verdadero valor de la moneda. Como en el caso de la economía argentina tiene escasez de dólares, incluso han empezado a restringir el uso de tarjetas de crédito en el extranjero. Eso ha repercutido en cuanto al turismo en Chile, porque ahora utilizar la tarjeta de crédito en Chile para un argentino tiene ciertas multas incluso si es que los límites son superados. Porque esa deuda se paga en dólares y si la economía no tiene dólares, entonces se hace mucho más conflictivo todo el intercambio internacional. El país exporta, pero para importar también tiene que pagar en dólares y la deuda se paga en dólares. Por lo tanto, en este caso, lo que es oferta y demanda en el país está desequilibrado porque tiene mayor demanda por dólares que la oferta disponible que tiene. Si comparamos esta situación con la realidad de Japón, donde la moneda ha sido devaluada, es decir, artificialmente se ha cambiado su precio, que es distinto a una depreciación donde es el mercado el que modifica el valor de una moneda, ahí ha funcionado para aumentar las exportaciones porque va acompañado de una política fiscal sana. Entonces, cuando eso ocurre, va a verse traducido en un mayor crecimiento económico.